Yo soy Julia López, soy periodista y pertenezco a la Fisioterapia de Sant Martí, la nostra associació, que és l'Associació de Comunicació amb Visió de Gènere, que estem treballant fa uns anys en tot el tema de las dones y de Sant Martí, por lo tanto estamos en el curso de las donas de Sant Martí. Como la charla se llama Invisibilización de la violencia contra las mujeres mayores de 65 años, pues evidentemente primero tenemos que ver qué es la violencia contra las mujeres y contra las mujeres mayores de 65 años, que a mí me gusta siempre enmarcarlo en un marco mucho más general, que es un poco la violencia contra las personas mayores, violencias o micromaltratos que se llaman, que 1 más 1 más 1 hacen 200 y cada día es un maltrato real y auténtico, hasta las violencias más ya de denunciarlas y de salir de casa corriendo y defenderse, ¿no? Todo un amplio abanico que pasa por las violencias, como lo explicaré enseguida, económicas, porque claro, que una señora tenga que sufrir una tensión que no tiene ni para comer, si eso no es violencia, ¿qué es? Una señora mayor, si eres un hombre, si eres una mujer, pues es una violencia. Todas estas violencias vale la pena tenerlas en cuenta, remarcarlas, y bueno, pues eso es lo que empezaremos a hablar. Evidentemente, también de las violencias hay que hablar, profundizar un poco, no en mi caso porque no soy experta. O sea, hay una violencia vista desde las víctimas, un poco la que trataremos más, por supuesto, pero hay otra violencia desde el punto de vista del agresor. A veces en las relaciones personales, familiares, sobre todo las familiares, uno está haciendo un papel en un momento o está haciendo el papel de agresor en el otro, por lo que sea, para defenderse. Entonces, a veces nadie nos libramos de las violencias, ¿eh? Es una cosa que tenemos aquí un poco muy intronizada, desde el punto de vista del agresor, desde el punto de vista de la víctima. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces también siempre creemos que estamos en el otro lado, que es verdad que nos guste o no, estamos en el otro lado, pero también es verdad que es una cosa global y que sin querer. La comunicación no violenta no nos enseña ya ni desde niños ni mayores ni en la subtexta también violentamente. Y esto es fácil que pase, claro, esto la primera vez o la segunda no pasa nada, pero puede entrar en un bucle que llamamos, ¿qué le llamamos bucle? Bucle le llamamos cuando hay una acción-reacción. Buscar ayuda o pararse o desaparecer de ese entorno, es que son tres, no hay más, ¿eh? O ser consciente de pararse y decir, esto has visto, no, por ahí no puedo ir, salir del entorno y sobre todo entre medio buscar ayuda, primero la más cercana y luego será profesional. Es un bucle que hay que romper, hay que ser consciente y si no se puede romper hoy, mañana romperlo de alguna manera, buscando ayuda, saliendo, yendo aquí, yendo allá, no quedándose encerrada en un sitio, diciendo no pasa nada aquí, todo esto. Entonces, bueno, porque cómo la padecen las mujeres, pero se enteran más los centros de ambulatorios de la seguridad social de lo que le pasa a las mujeres. Las mujeres mayores tienen una, o sea, no las mujeres mayores, ahora ya son personas mayores de 65 años, de un momento a otro o de una etapa de su vida a otra, pasa, y todo lo que les rodea, los medios, a nivel mediático hay mucho que decir, todo lo que les rodea pasa de ser personas productivas, entre comillas, a ser personas que entran en las cifras, en las estadísticas de carga, de que cuesta ni qué pueden aportar socialmente, porque está visto, está ocurriendo, cantidad de personas mayores que hacen cantidad de trabajos voluntarios así, en todos los aspectos. Por lo tanto, ¿por qué no inciden en el papel posible o real a las personas mayores por su experiencia, como antiguamente Campo pasaba, que les tenían un cierto, entre comillas, un poco más de respeto, ¿no? Por su incidencia, por su trayectoria, por lo que pueden aportar, porque es una carga, claro, una carga es una carga. Eso beneficia la autoestima de ninguna persona mayor. Esto es un poquito lo que dice la Neus, lo dice muy bien en esta entrevista, y lo que un poquito, bueno, yo podría leer, pero acaba la intervención, porque después de la poesía, ¿cómo te llamas? Teresa. Después de la poesía que nos has leído tú, pues mejor sería acabar con poesía, si quieres acabar con algo. Bueno, ahora habrá un poco de debate, pero quiero decir que yo no quiero acabar en negativo como la de las personas mayores, que está invisibilizada. La sociedad no, casi no se habla de ello, ni reportajes, cada día se dicen tantas cifras como se utiliza la COVID, y nada, está invisibilizada, tanto las mujeres mayores como las personas y a las mujeres con discapacidad. Y como veis, cuando veis la televisión o cuando leéis algún medio, estáis en las entrevistas y tal, porque las mujeres mayores siempre no se las considera o se las considera por algo muy
muy concreto que no tiene, como si fueran casi como extraterrestres en la sociedad. Yo vieja, porque claro, primero que te dicen que eres una vieja y si eres una vieja ya te discriminan, ¿no? Y dice yo vieja porque vieja lo que quiere decir en el fondo es que yo he llegado con mi longevidad, es un triunfo. Yo tengo una edad que he llegado a esta edad que otros no llegan y que desgraciadamente, como pasa con la violencia, lo intronizamos y nos lo prohibimos a nosotras mismas. No nos lo prohíbe la sociedad a veces, que también, hijos, padres, familia, nos lo prohibimos a nosotros mismos. ¿Cómo? Y además, ¿por qué es lo primero que cierran los casales de gente mayor cuando la COVID y siguen sin abrirlo, cuando saben que el baile de los sábados y domingos es fundamental para las personas mayores? Es fundamental no solo porque se lo pasan bien, sino porque además es saludable. Es salud y todo lo que sea salud es bueno.